¿Qué le parece que Trump diga que Zelensky es un presidente legítimo porque no ha convocado elecciones? Ucrania debe de ceder su territorio. Muy fácil, mira. La constitución ucraniana establece que en tiempo de guerra no se celebran elecciones. Punto. Cosa que es normal en todos los países, ¿eh? Es perfectamente normal en todos los países. Estando en guerra, el Reino Unido no celebró nuevas elecciones. Tienes un líder y ese líder te lleva por la guerra. Lo que diga Donald Trump es exactamente igual. Para que Ucrania deba ceder su territorio, yo no lo veo claro. Y entonces vamos a hablar de un tema que sí tenía yo preparado y que vamos a ver antes de ver los comentarios de hoy. Y luego hablamos del tsunami. El precio de la derrota de Ucrania. Mira, desde el mismo principio de la guerra, muchos han jugado a, pues ya que gane Rusia, ¿no? Pues total. Que gane Rusia por lo menos de alguna de las maneras posibles. Una de las maneras posibles, la que muchos deseaban al medio principio, era que ocupara toda Ucrania, matar a todos los ucranianos que no quisieran ser rusos, como hizo en los lugares que ocupó, como Mariupol o como Bucha, y ya, se acababa el asunto. Como los ucranianos no estaban de acuerdo con esa idea y al parecer decidieron defenderse de la invasión, entonces vino la segunda opción, bueno, que se quede con el 25% del territorio ucraniano Rusia. 25% del territorio donde está además pues, una de las zonas más productivas en cuanto a agricultura y que además es la zona más productiva en cuanto a minas. La cuenca del río Donetsk, ¿no? El Donbass, el Donetsk Basin. Bueno. Pero pues tampoco han estado de acuerdo mucho con eso los ucranianos, sobre todo porque las personas que quedaron en las provincias que se anexó Rusia ilegalmente, pues hay mucha gente que no está de acuerdo con la ocupación rusa y pues lo siguen matando y torturando ahí en Donetsk y en las otras dos provincias, no me acuerdo el nombre ahora. Bueno. Hasta ahora se sigue hablando de cómo acabar la guerra, cuando la única forma razonable de acabar la guerra, si la gente fuera decente, por ejemplo los de la base, Rafino Génova y Iglesias y la izquierda esta basurita y la derecha más mierderilla también, dijera lo único que hay que decir es que esta guerra solo se puede acabar cuando el señor Putin salga de los territorios que ocupó indebidamente, que regrese a las fronteras que la Unión Soviética reconoció, que Rusia reconoció en 91, en 94 y en 2000, en 98 en el 98 me parece. Es decir, ha reconocido en varios tratados, entre otros para que Ucrania entregara sus armas nucleares, se le reconocía sus fronteras. Vuelve y se acaba la guerra en ese instante. En el momento en que Putin retira sus fuerzas, se acaba la guerra. Bueno. Pero la guerra ha seguido, 2002, 22, 23, 24, y entramos ahora en el 5º año de guerra. ¿Qué pasa si pierde Ucrania? ¿Qué? ¿A quién le importa? Como dijo el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. A él no le importa lo que pase con Ucrania. Pues mira, el jefe del Servicio de Inteligencia Extranjera de Gran Bretaña, Richard Moore, el MI6, perdón, el MI6 no, dice que el costo de no apoyar a Ucrania sería infinitamente mayor que el costo de apoyarla. Esto es en términos muy fríamente monetarios, si ustedes quieren. El informe del American Enterprise, dólares y sentidos comunes, dólares y sentido común, el interés estadounidense en una victoria ucraniana, explican por qué. Calculan que un aumento en gastos de defensa de 808 mil millones de dólares serían necesarios si Vladimir Putin gana la guerra. Porque Vladimir Putin va a amenazar a Europa Oriental y Europa, concretamente los países más cercanos con los cuales cree que es su derecho ocupar: Moldavia, Georgia, Lituania, Estonia, Eslovenia,
países que cree que deben ser parte del imperio ruso. Estos 808,000 millones de dólares son 7 veces más que el costo de evitar que en 2026 Ucrania se colapse el ejército ucraniano. Y esto se gastaría además en armas para los Estados Unidos. Esto se sabe, cuando Estados Unidos te da un apoyo para la guerra, pues no te manda el dinero para que te vayas a comprar armas, sino que te manda las armas, se compran con el dinero que te dio Estados Unidos a empresas de Estados Unidos. No hay de otra. Es lo mismo que hace Putin cuando compra misiles y drones en Irán y en Corea del Norte. El informe proyecta las consecuencias presupuestarias de la derrota de Ucrania. Habría más de 900,000 tropas rusas a lo largo de un frente de 2.600 millas, unos 4.000 kilómetros, entre la OTAN y Rusia. Sería necesario que la OTAN tuviera 260,000 efectivos militares más para enfrentar esa amenaza. Hay más. Hay un costo en la crisis humanitaria de refugiados que se produciría de ucranianos huyendo si se le entrega Ucrania a Putin. Los ucranianos saben qué hace Putin con los ucranianos. Asesinato, violación masiva, robo de todas las bienes que hay. Acuérdense ustedes esas escenas que vimos aquí en la televisión rusa, cuando seguíamos la tele rusa, de tropas rusas robándose lavadoras y secadoras y lavavajillas. Tortura, que conocemos lo que hizo, los centros de tortura que armó inmediatamente Rusia en las zonas ocupadas, que luego fueron liberadas, como Mariupol y Bucha. El robo de niños, que sigue siendo un problema porque no han devuelto a la gran mayoría de los niños que se han robado para rusificarlos y hacerlos que sean rusos y no ucranianos. Toda esta desgracia humanitaria es la que a mí me importaría. Los miles de millones de dólares son otra cosa que no tiene nada que ver conmigo, o menos tiene que ver conmigo. Aunque la inseguridad para toda Europa tiene que ver con todos nosotros, hasta con ustedes que están en América Latina. Pero sobre todo esa crisis humanitaria de entregarle, no a Ucrania, sino a los ucranianos, a millones de ucranianos, a la depredación sangrienta de Putin y de sus tropas que saben lo que es una venganza. Si ustedes han oído alguna vez cómo regresó el Ejército Rojo hasta Berlín, cómo rechazó la invasión nazi para volver hasta Berlín, habrán oído las historias de horror de las venganzas de el Ejército Rojo contra los colaboracionistas nazis y, una vez que entran en Alemania, contra los alemanes y las alemanas. Fue una barbarie enorme y la puedes justificar con que habían sido los años, habían sido ocupados, la guerra, querían venganza, ya, pero sigue siendo una venganza horrible sobre personas que no estaban disparando en contra del Ejército Rojo. Rusia no tiene por qué ganar esta guerra, su inflación está creciendo, cada vez tiene más problemas y ha perdido 700,000 almas en esta guerra. Es decir, cuando yo hablo de una picadora de carne que Putin está mandando a la gente a morir, es que estamos hablando de casi 1,000,000 de personas, caminando hacia el 1,000,000 de personas muy pronto, de gente que ha ido a morir en el frente en Ucrania, de los rusos. ¿Por qué no mueren tantos ucranianos? Porque no los están mandando a morir. Porque Rusia, desde Stalin, tiene una política que es la política de no retirada. Si tú te retiras, eres cobarde, por lo tanto te mato. Si te mando a avanzar, avanzas hasta que te maten o hasta que ocupes el territorio que yo te he ordenado. Pero no vale que regreses y digas, uy, es que me dispararon mucho y hay que volvernos a reorganizar. No. Eso no lo acepta el ejército ruso. Perder la guerra en la cual está muriendo ucranianos, le diría a Putin que todos los demás que estamos apoyando a Ucrania somos cobardes.
Y en este momento, y lo he dicho y sé que hay gente que no le gusta que lo diga, ya está haciendo la guerra en contra de Europa, asesinatos, incendios, los ataques sobre los cables submarinos de los que hemos hablado aquí, otros tipos de sabotaje y por supuesto el sabotaje cibernético y el apoyo a la ultraderecha europea. Yo añadiría que la inseguridad permanente de Europa si Putin gana en Ucrania es un precio altísimo a pagar, porque Putin considera que la Unión Europea es su enemigo. Nosotros podemos considerar que no somos enemigos de él, somos buenas personas, pero él sí lo cree que la Unión Europea es su enemiga y que la única forma de desactivar el peligro que representa para él la Unión Europea es promover el escoramiento de la derecha de los países europeos, dándole apoyo estratégico, cibernético, económico y político a los partidos de ultraderecha, que una vez ya le ha señalado, una y otra vez ha señalado su cercanía a Meloni y a Le Pen y a Orbán, a Wilders, a Bannon y a otros militantes del nuevo nazismo, incluida por supuesto la ahora jefe de inteligencia estadounidense, Tulsi Gabbard. Yo más allá de todo eso simplemente digo que una invasión ilegítima contra un pueblo que se defiende de una invasión de un imperio ilegítimo es inaceptable y que todo el apoyo se le debe dar a ese pueblo que se defiende de una invasión ilegítima que está defendiendo su tierra, sus casas, sus escuelas, sus jardines, sus teatros, sus museos, sus campos de fútbol y a su abuelita. Están defendiendo lo suyo de una invasión extranjera que no tiene ninguna razón de ser. Y si no aceptaríamos que Estados Unidos invada Canadá o Groenlandia, o Panamá o siquiera la Franja de Gaza, no veo con qué cara no estamos oponiéndonos a la invasión de Ucrania, que algunos todavía lo encuentran difícil de hacer.